A lo mejor te has preguntado alguna vez en tu vida si existe la vida eterna. O mejor aún, alguna vez te has preguntado si tienes la vida eterna. Y es que hay algo curioso que nos pasa a los seres humanos y es que desde siempre, por naturaleza, esa fe natural que hay en nosotros, creemos que hay un mejor lugar al que un día iremos. Aún los que no creen en Dios creen que hay un mejor lugar al que se va cuando se muere. Y, y, mm, y también incluso todos decimos que cuando morimos nos vamos a ir al cielo. O por lo menos eso es lo que esperamos todos. Pero en el día de hoy vamos a ver a través de las escrituras, de la palabra de Dios, cómo podemos comprobar desde ahorita mismo. No necesitamos esperar a morir para poder comprobar si tenemos la vida eterna. Y es supremamente fácil. Yo te pido que te quedes hasta el final del video porque vamos a descubrir si tenemos la vida eterna, si realmente vamos a ir al cielo o no. Y es importante también que si a través de este mensaje, de esta palabra, podemos encontrar que no tenemos la vida eterna y que no vamos a ir al cielo como lo pensábamos, que podamos hoy también conocer cómo sí podemos tener la vida eterna. Y es que durante toda la vida, como les decía ahorita, siempre escuchamos del cielo, del infierno, escuchamos de la vida eterna, escuchamos de la muerte eterna y de todo eso, pero no tenemos certeza en sí y es lo mismo que ha pasado con la ciencia durante toda la vida. Existen teorías de que si todo se formó de una explosión, pero no deja de ser teoría porque si hoy en día vemos una gran explosión, vemos que todo queda destruido y no se forma nada hermoso como la creación de Dios, que fue hermosa, fue hecha por Él, por su palabra, a través de su palabra. Así que es una teoría deshecha porque en este momento hay una explosión y todo se destruye. Existe la teoría del mono, que el mono evolucionó, pero es una teoría que se desecha porque los monos siguen naciendo monos. Y si el mono evolucionó, ¿cómo es que el mono sigue naciendo mono? Y teorías como esas. Y también la ciencia y también el ser humano, todos nosotros nos envanecemos y queremos creer que tenemos la verdad y queremos creer que todo lo que escuchamos es verdad, pero no nos tomamos el tiempo de frenar nuestra vida y poder conocer si lo que escuchamos es verdad. Entonces muchas veces terminamos repitiendo como loritos lo que los demás dicen, pero nosotros no vamos a ver si es verdad o no. Entonces todos decimos que vamos al cielo, pero no sabemos si sí vamos al cielo. Y también otra cosa es que todos decimos que buscamos a Dios a nuestra manera, que nos acercamos a Dios a nuestra manera y Dios nos escucha. Y hoy vamos a aprender todas esas cosas a través de este video. También otra cosa que me viene a la mente de la Tierra, que hace no sé cuántos años, tal vez 500, 600, no recuerdo bien en la historia, se dice que Cristóbal de Colón descubrió que la Tierra era redonda. Pero si miramos en la historia, hay una discusión que entre dos hombres, que finalmente no fue Cristóbal Colón, sino que fue otro antes de él que ya había descubierto que la Tierra era redonda hace algunos 500, 600 años, si no estoy mal. Me corrigen porque de historia hace poco. Eh, pero vemos la Biblia, vemos la palabra de Dios que nos dice en Isaías, donde dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Ya la tierra decía, ya la Biblia, perdón, decía desde miles de años antes que la tierra era redonda. Pero nosotros, y hay muchas cosas que se atribuyen a la ciencia, que tal fulano de tal inventó tal, que fulano de tal inventó tal, pero ya estaba escrito en la Biblia. Entonces nosotros creemos y repetimos lo que escuchamos en la historia porque no vamos a lo que está escrito de sobre dónde vinieron las cosas. Por eso es importante mencionar estas cosas, para mencionar que para nuestra vida eterna y saber si nosotros tenemos la vida eterna, debemos también venir a la palabra de Dios, que es la palabra de nuestro Creador, del que nos hizo y del que formó todas las cosas, y que es esta palabra la que destruye cualquier teoría humana, aún la de nuestro propio corazón.
Y es que, como les decía ahorita, todos nosotros, los seres humanos, eh, tenemos una fe natural y creemos que hay un mejor lugar al que un día iremos y creemos que hay un ser superior a todos nosotros. ¿Y de dónde viene esta fe? ¿O por qué todos creen lo mismo si no creen en Dios? Bueno, la palabra de Dios dice que cuando Dios creó al hombre sopló vida en él, sopló de su espíritu, así que el espíritu sabe, nuestro espíritu sabe de dónde vino, pero nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza de seres humanos quiere contradecir lo que el espíritu trata de gritar a nuestro corazón, porque el espíritu sabe de dónde venimos y el espíritu sabe a dónde va a volver cuando nuestra vida se acabe o cuando toda esta tierra desaparezca. Y esa es esta palabra donde vamos a venir a que nos enseñe. Es el consejo de Dios. La palabra es el consejo de Dios que nos va a enseñar de si nosotros tenemos la vida eterna y de qué se trata la vida eterna y de cómo podemos tener la vida eterna si no la tenemos. Y para eso vamos a leer la palabra de Dios en Juan 14. Dice así la hermosa palabra de Dios. Dice: no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. Miren, la importancia de nosotros conocer la palabra de Dios, y es que cuando nosotros escuchamos la teoría científica, cuando nosotros escuchamos teorías y teorías y teorías, son cosas que no podemos comprobar. Ni siquiera los mismos creadores de las teorías han podido comprobar sus propias teorías. Pero hay algo que es muy hermoso, y es que la palabra de Dios no necesitamos que alguien la compruebe por nosotros. Lo mejor de esta verdad es que nosotros mismos podemos comprobarla. Y esta palabra dice que hay un camino al cielo, hay un camino a Dios, hay un camino al Padre, que es Cristo. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros no podemos decir que podemos llegar a Dios de cualquier manera, o que podemos llegar a Dios rezándole a otra persona o a otro nombre o a una mujer o a un hombre que no sea Cristo. ¿Por qué? Porque solo Cristo es el camino al Padre, y nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Y una de las cosas muy hermosas y especiales que hay en esta palabra es cuando Felipe le pregunta y le dice: muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. ¿Por qué le pregunta esto Cristo a Felipe? Porque la misma palabra dice, les voy a leer en Juan 17:3, dice la misma palabra: y esta es la vida eterna. A ver, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y una de las cosas que le pregunta Cristo, Jesús, a Felipe, le dice: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. Nosotros podemos llamarnos cristianos. Nosotros podemos llamarnos o profesar una religión y decir que creemos en Dios y decir que vamos a ir al cielo. Pero ¿cómo sabemos si en verdad tenemos la vida eterna? Lo importante no es qué religión profesamos.
Lo importante y lo que demuestra que tenemos la vida eterna no es ni siquiera lo que nosotros hacemos en esta tierra o cómo nosotros nos comportamos en esta tierra. Lo que a nosotros nos garantiza la vida eterna es conocer a Dios y conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque al conocer a Cristo vamos a llegar al Padre. Él mismo lo dijo, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cómo sabemos si nosotros tenemos la vida eterna? Nosotros tenemos la vida eterna si tenemos a Cristo. ¿Cómo sabemos si tenemos a Cristo? Si estamos en Cristo, si estamos caminando en su camino, si estamos siendo guiados por su consejo, si estamos haciendo su voluntad, si estamos buscando cada día conocerlo a Él, saber cómo es Él, para que el carácter de Cristo sea formado en mí, porque ese es el principal fruto que yo debo dar. Es imposible que nosotros nos acerquemos a un Dios vivo y las cosas no cambien, porque si la misma tierra, dice la palabra de Dios, que la misma tierra tiembla ante la voz de Dios, ¿cuánto más no va a cambiar en nosotros si nos acercamos al Dios vivo? Algo tiene que cambiar. Y cuando nosotros empezamos a conocer a Cristo, a conocer su carácter, la palabra de Dios dice que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces tiene que haber un cambio en nosotros, tiene que notarse ese cambio tiene que ser visible afuera, adentro, en todas partes tiene que ser visible ese cambio, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Entonces, ¿cómo sé yo si tengo la vida eterna? Si estoy conociendo diario a Cristo, si estoy buscando diario a Cristo, si le estoy diciendo, Señor, ilumina mis oscuridades, endereza mis senderos, escudriña mi corazón, porque es en esa comunión constante, en esa búsqueda constante de Dios, donde nosotros empezamos a ver a Cristo, donde nosotros empezamos a conocer su pureza, su ternura, su dulzura, su santidad, que empezamos nosotros a conocer quiénes somos nosotros, lo indignos que somos, lo imperfectos que somos para estar delante de un Dios vivo, y reconocer que no podemos estar delante de un Dios vivo llenos de pecados, porque dice que no podemos estar frente a Dios y quedar vivos. Entonces, ¿cómo podemos estar delante de Dios sin que esa santidad nos mate? Entrando a través de ese camino, estando en Cristo. Él es el camino, el único camino. No hay ninguna otra persona, por más santa, bueno o buena que haya sido, no podemos acercarnos a Dios en otro nombre, porque no vamos a ser reconocidos, porque Solo uno fue a esa cruz a pagar por nosotros. Nadie más fue a pagar en una cruz por nuestros pecados. Solo Cristo. Y me van a decir siempre con lo mismo, no importa cuántas veces les tenga que repetir, familia, amigos, hermanos, aún los que ven estos videos que tal vez nunca hayamos tenido un contacto, no nos conozcamos personalmente, les voy a insistir siempre lo mismo. Solo en Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y solo Él fue a morir por nuestros pecados en esa cruz, para perdón de nuestros pecados, de los que cometimos consciente e inconscientemente, porque inconscientemente también cometemos muchos pecados a cada rato. Por eso tenemos que estar constantemente delante de Dios. Señor, escudriña mi corazón, ven en mí si hay camino de perversidad, encamíname en tu camino de justicia, guíame, endereza mis pasos con tu palabra, sé lumbrera, alumbra mis tinieblas. Necesitamos todo el tiempo, porque pecamos inconscientemente también, y solo Cristo fue a morir por los pecados que cometimos, por los pecados que vamos a cometer, consciente e inconscientemente, porque dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si nosotros nos arrepentimos. Entonces, ¿cómo sabemos que que tenemos la vida eterna? La única manera que podemos tener la certeza que tenemos la vida eterna es si estamos en Cristo. Si nosotros no nos estamos acercando a Dios a través de Cristo, a través de ese sacrificio vivo, aceptando ese sacrificio vivo de ese Cordero puro, santo, sin mancha, que fue a morir por nuestros pecados, para salvarnos de todas estas iniquidades que como seres humanos hay en nosotros. Pero si aceptamos a Cristo, entonces somos lavados, somos limpiados, somos justificados por esa sangre preciosa.
Eso realmente no fue algo gratuito, fue algo que valió y valió la sangre de Cristo, pero hoy se extiende a nosotros por gracia. Es un regalo inmerecido de Dios que Él extiende para todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Solo Cristo es el camino, no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si hoy estás aferrado a otras creencias de otras personas, no es verdad. Solo hay dos fines para la vida eterna y uno es el cielo, la vida eterna junto a Dios, la otra es en el infierno, la muerte eterna lejos y apartados, separados de Dios. No hay más opciones. No es verdad que existe un purgatorio, eso no está escrito, eso no está en la palabra de Dios, porque es aquí y ahora cuando podemos tomar esa decisión de decirle sí a Dios, de decirle sí Señor aunque no lo entienda, porque inicialmente es algo que no entendemos, pero para poder entenderlo el primer paso es creer, porque por fe andamos, creer. Y cuando nosotros creemos en el Hijo de Dios, cuando nosotros creemos en Cristo, en ese sacrificio y creemos que Él pagó por nosotros, entonces ese pecado es quitado, la culpa es quitada de nosotros. Entonces empezamos ese camino y ahí es donde le decía Jesús a Nicodemo: es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder ver el reino de Dios. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, como ese Cordero Santo que nos ha librado del pecado, de las ataduras del pecado, entonces viene el, el conocimiento del reino de Dios, porque dice: el que nace del agua y del Espíritu, el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo del agua, que es la palabra, y del Espíritu Santo de Dios, entonces nuestros ojos vuelven a abrirse, así como fue en Edén, en el jardín, cuando el hombre andaba y escuchaba la voz de Dios. Entonces vuelven a ser abiertos nuestros ojos para poder ver ese reino de Dios, para poder reconocer el reino de Dios, y que el reino de Dios se trata de eso, de conocer a Cristo y de conocer al Padre, de conocer al único Dios verdadero. Y es ahí donde empezamos a conocer cuál es la plenitud de Dios. Entonces, si has escuchado este mensaje y te das cuenta que estás en Cristo porque tienes ese anhelo de conocerle, porque tienes ese anhelo diario en tu corazón de no ofender a Dios, porque tienes ese anhelo diario de escudriñar su palabra, de orar, de pasar tiempo con Él, de que no eres nada sin Él. Si tú sientes eso, si tú tienes ese constante sentir en tu corazón, sabes que tienes una vida eterna. Y yo te animo para que andes, para que sigas, para que te esfuerces y no te salgas del camino, porque recuerda que esto es una carrera y como todo está escrito de principio a fin, el fin está muy próximo y nuestra redención está cerca. Pero si por el contrario tú has visto este video y te has dado cuenta que no, que Cristo no ha sido tu prioridad nunca en la vida, que la palabra de Dios nunca ha sido tu prioridad en la vida, que no sabes lo que dice la palabra de Dios, y que hoy puedes darte cuenta que si no estás en Cristo, entonces no tienes la vida eterna y no vas a ir al cielo como lo pensaste toda la vida. Entonces yo quiero invitarte a que tú abras tu corazón hoy. Esto no es una coincidencia. El que tú estés viendo este video, este mensaje, no es una coincidencia, porque con Dios no existen coincidencias. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y tiene un día de salvación para cada uno de nosotros. Así que yo quiero invitarte, y es el anhelo de mi corazón, que la palabra de Dios haya hallado cabida en tu corazón en este día, y quiero invitarte a que tú abras tu corazón a Dios y que tú le digas: Señor Jesús, yo aunque no entienda, porque al principio no entendemos, como les decía, Señor Jesús, entra en mi vida, perdóname, sé mi Salvador, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, perdóname, límpiame, lávame, acércame a ti, límpiame de todos mis pecados, perdóname, como decía el hijo pródigo, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname por estar apartado o apartada de ti durante toda mi vida. Acércate a Cristo con un corazón honesto,
con un corazón honesto. Si conoces o no conoces, dile, Señor, no entiendo muy bien lo que esta mujer dice, pero yo quiero la vida eterna, yo quiero ir al cielo, yo quiero una eternidad de felicidad a tu lado. Entonces, si tú tienes ese corazón como de niño, solo necesitas acercarte a Dios con un corazón honesto y decirle, Señor, yo quiero la vida eterna, enséñame, porque la palabra de Dios dice que el Señor nos enseñaría, Él nos va a enseñar si nosotros abrimos nuestro corazón honestamente y le decimos, Señor, no entiendo, pero ayúdame, enséñame y ayúdame a andar en ese camino de santidad, en ese camino que es Cristo, el único Rey de Reyes, Señor de Señores, el único nombre, porque es que no hay otro nombre, eso tenemos que entenderlo, no importa cuántas veces tenga que decírselo, no importa que suene repetitiva, no importa, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, eso tenemos que grabarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Solo en Cristo y a través de Cristo, porque Él es solo el camino, Él es solo la verdad, solo Él es la verdad completa y absoluta, que es muy importante, que podemos comprobarlo por nosotros mismos. ¿Cómo comprobamos nosotros por nosotros mismos a Cristo? Por la palabra. Cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Y esta palabra empieza a producir en nosotros algo real, un cambio real, un antes, produce en nosotros un antes y un después, porque cuando nosotros conocemos la palabra, dice Santiago que ella es como un espejo, y cuando nosotros miramos en ella lo que somos nosotros, entonces ella empieza a producir en nosotros todo aquello por lo cual Dios la envía. Así que es el anhelo de mi corazón, que el Señor haya hablado hoy a tu vida, que el Señor haya hablado hoy a tu corazón como ha hablado mucho a mi corazón y que el Señor pueda traer convencimiento de que tenemos la vida eterna y si de alguna manera ha traído ese convencimiento y a través de la palabra que hemos visto hoy vemos que estamos en Cristo, entonces que nos aferremos con violencia a esa salvación porque Cristo está muy cercano, que el Señor nos ayude a permanecer. Dios les bendiga mucho.